Gracias a todos por estar en sintonía de Luxor TV. Y estoy muy contento por la noticia que acabo de publicar hace escasas horas atrás, donde la compañía nos dice que ahora dentro de la plataforma se puede aceptar diferentes grados de porcentajes en yuan, y ahora las cosas cambian porque desde que la Deal Shaker fue lanzada al mundo, siempre el porcentaje era 50% el mínimo y de allí variaba pues la cantidad. No podíamos hacer una transacción 40% en yuan y 60% en euros. Ahora las cosas cambian y tenemos esta nueva modalidad donde podemos pagar el 10% en yuan, que sería lo mínimo en el mundo cripto, con un 90% en el mundo fiat. Esto quiere decir que un comerciante puede lanzar una oferta donde acepte un mínimo del 10% en yuan y el 90% lo va a aceptar en dinero fiat. Esto es sumamente interesante porque ahora con el cambio que se le va a hacer a la plataforma, y que de hecho ya lo tiene, porque desde hace varios meses atrás se ha estado dando la información a los comercios para que activen sus cuentas bancarias que están dentro de la plataforma. Esto quiere decir que el dinero que reciban en la parte líquida la van a poder transferir a sus cuentas bancarias. Al asociar tu sistema SWIFT dentro de tu cuenta en Deal Shaker, los comercios van a poder entonces hacer el retiro de esos euros que reciben de la comunidad y enviarlos a sus cuentas bancarias. Es un sistema nuevo que acaban de implementar, porque sabemos que eventualmente las transacciones fuera de la plataforma es algo que sería lo ideal y que se evitara. Lo preciso, lo perfecto y lo justo sería que todo se realizara dentro de Deal Shaker. Pero para eso la compañía tenía que implementarle una serie de cambios a la plataforma para que se conectara con los bancos. Y esa realidad es ya. Al día de hoy, todo el dinero fiat que tú puedes recibir a través de los euros dentro de la plataforma, vas a poder transferirlos a tu cuenta bancaria en tu país. Automáticamente registras todos los datos que se piden y el sistema te enviará el dinero una vez que tú digas un withdraw o un retiro de la parte en efectivo. El comercio tomará los yuan y eventualmente podrá también comprar en Deal Shaker a otros comerciantes productos y servicios que estén promocionando. Lo más interesante de todo esto que está sucediendo es el inicio de una nueva etapa dentro de la plataforma. Como lo dijo el gerente general de esta plataforma de Deal Shaker a nivel mundial, vienen cambios interesantes en la parte de los pagos. Ahora bien, si tú estás en un país donde la regulación de la criptografía no se ha dado y es prohibido utilizar las criptomonedas, tenemos la opción de convertir los yuan en un formato llamado DSCP. Entonces, este formato va a permitir que esto sea como un sistema de puntajes donde los yuan se convierten en una especie como de puntos para consumir como un crédito a favor del usuario, y el comerciante recibe estos puntos y ese crédito le queda a favor para que él lo pueda utilizar dentro de la plataforma nuevamente. Esa opción está para todos los países donde es prohibido las criptomonedas. Recuerden que nuestros proyectos están en más de 194 países y sabemos que en muchos países prohíben el uso de los criptoactivos. En los países donde no esté regulado, donde no se exija nada de esto, donde no exista las prohibiciones del uso de las criptomonedas, entonces se utilizará el yuan de forma normal, como siempre se ha hecho desde que se inventó Deal Shaker. Lo otro que está dentro de la plataforma es la opción que permite
a los comercios poder recibir un 10% mínimo para la venta de sus productos y servicios. Esto es algo muy simple que está dentro del sistema y que antes pues nada más permitía hasta un 50%. Al día de hoy, modificar la tasa de porcentajes es una realidad y es una excelente noticia, porque de esta manera muchos comercios van a poder entrar para aprovechar la parte de la publicidad. Porque recuerden que DealShaker es una plataforma de publicidad donde tú puedes anunciar tus productos y servicios a través de enlaces de YouTube. Si ese comercio tiene una conexión con una comunidad en YouTube, puede pegar ese enlace dentro del sistema de tal manera que todo lo que se exponga a través de YouTube va a estar regulado por la misma plataforma de YouTube, que no va a permitir videos que no tengan la propiedad de derecho de autor, y de esta manera el contenido que sale a través de DealShaker publicado por YouTube es un contenido seguro y regulado, que es lo que importa. Y quiero decirles que DealShaker es una plataforma modular, quiere decir que ellos pueden modificar y escalar cualquier situación dentro de la plataforma. Pueden agregar nuevos métodos de pago además de lo que ya existen. Pueden hacer lo que ellos quieran. Recuerden que toda la parte de desarrollo utiliza el lenguaje Solidity, que es específicamente diseñado para lo que son cadenas de bloques, en este caso de Ethereum. Entonces todo el diseño y la parte de la criptografía principalmente está en este Web3, en este e-commerce que ha creado la compañía para que puedan hacer transacciones comerciales de comerciante a cliente y de comerciante a comerciante. Esto es muy interesante y es lo que tenemos al día de hoy. Si tú eres un comercio, deberías inscribirte en DealShaker y anunciar tus productos y servicios de forma gratuita, colocando fotos en alta calidad, colocando tus videos en YouTube, y si no estás en YouTube, puedes subirlo a la misma plataforma de DealShaker y aprovechar el espacio que te da la compañía gratuitamente para que tus productos y servicios puedan ser vistos por nuestra comunidad y de esa forma tener nuevos clientes. Le doy las gracias a todos por su atención. Recuerden suscribirse al canal, regalarme un me gusta y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzo un nuevo video. Será entonces hasta la próxima.